Hola amigos, ¿cómo están? Hoy desde la ciudad de San Juan, capital de la provincia de San Juan, un lugar que es mi segunda visita, pero hace mucho tiempo que no vengo, así que vamos a descubrirla juntos. ¿Me acompañan? Vamos. Estamos transitando la plaza 25 de Mayo, la plaza principal de la ciudad, y estamos llegando al monumento del padre de la provincia, se podría decir, que es Domingo Faustino Sarmiento. La ciudad de San Juan tiene una superficie de 89.651 kilómetros cuadrados y según el último censo del año 2022, la habitan 822.853 personas. Esta es la peatonal de la ciudad de San Juan. Está en la calle Rivadavia y parece muy linda, muy ordenada, muy cuidada, muy limpia. Hace un rato estuve dando vueltas y estuve mirando muy lindos negocios también. Aquí llegamos al cruce de las peatonales. Veníamos caminando por Rivadavia y ahora vamos a tomar Tucumán.
En comparación con hace una hora que venía caminando yo por la peatonal, ahora no hay nadie. Hace un rato era un mundo de gente. Lo que pasa que ya estamos en el mediodía, la gente se va a almorzar a su casa y la ciudad es como que se apaga hasta la tarde que revive más o menos de nuevo 4 o 5 de la tarde. Pero hasta hace un rato era imposible caminar, autos por todos lados, moto, no había lugar para estacionar. Es muy notable el contraste. ¿Dónde vamos a salir? YouTube. Ah. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Bien? Buenas tardes. ¿Se vende mucho acá? Sí, por lo menos. ¿Trabajan bien? Bien. Bueno, ¿cómo está la situación acá en San Juan? Y está bastante complicado. Complicado, ¿no? Sí. Igual que en todo el país. Sí, en todo el país. Trae la mercadería y el que la tiene que vender. Ajá. ¿Qué horario tienen acá? ¿Tanto el día? No, trabajamos de 8:30 a 1 y en la tarde volvemos a las 5 y salimos a las 5. En ese horario se muere la ciudad, ¿no? Entre la 1 y las 5 no queda nadie. Porque la siesta en San Juan es sagrada. Bueno. Sí. Bueno, te deseo suerte. Bueno, buenas muchas ventas. gracias. Chao. Chao. Cada vez reportaje la
Que tenga buen motor. Buen día, ¿cómo va? Todo bien.
La ciudad de San Juan fue fundada en 1562 bajo el nombre de San Juan de la Frontera, como consecuencia de un impulso proveniente de la Capitanía General de Chile. Por tal motivo se constituye como una ciudad fundada en el marco de los dominios del Imperio Español en América. A fines de 1593, el primer sitio de fundación sería trasladada a uno nuevo hacia el sur, adquiriendo su emplazamiento actual en torno a su sitio de mayor importancia, la Plaza 25 de Mayo, que transitamos hace un rato.
De nuevo en la plaza principal, la plaza 25 de Mayo, y aquí llegando al cartel de Capital de San Juan, para que todos se puedan sacar la selfie. Hermosa plaza, muy linda. Y aquí la Catedral de San Juan, la iglesia de San Juan Bautista. Tiene el campanario en una torre aparte del edificio principal, como en las viejas iglesias de Italia, en donde el campanile, como allí lo llaman, está separado del edificio. Vamos a aprovechar que todavía está abierta y vamos a ver cómo es por dentro. ¡Wow! ¡Qué hermosa puerta! ¡Qué trabajo! Muy moderna la iglesia. Y esto es porque actualmente es una de las catedrales más modernas del país y fue inaugurada el 16 de diciembre de 1979. Fue diseñada por el arquitecto Daniel Ramos Correas y por Carlos Enrique Balonrat. Todo el conjunto de la actual iglesia catedral de San Juan está ubicado en el mismo lugar y orientación que ocupara, hasta el terremoto de 1944, la antigua iglesia mayor de la provincia. La primera catedral había sido construida por la Compañía de Jesús en 1712, pero el devastador terremoto de 1944 la derrumbó totalmente. Seguimos caminando por la capital de San Juan y estamos caminando por la calle Rivadavia, que es la continuación de la peatonal que transitamos hoy, y vamos camino a la casa natal de Domingo Faustino Sarmiento, que está a unas pocas cuadras de aquí. Bueno, mirá más, quiero ir ahí a la estación de servicio, ando a entrar el
Disculpa, te hago una pregunta. ¿La casa de Sarmiento queda ¿Por acá? Sí, ¿por esta? Sí, por acá, pasando a la siguiente. Está ahí, 2 cuadras más allá. 2 cuadras para allá. 2 cuadras por allá. Gracias, Estaba medio perdido. Cuando uno no es del lugar, es fácil perderse. Estar acá. Ah, ya la veo. La casa que está en la esquina. Esta es la casa natal de Domingo Faustino Sarmiento, que también es museo y biblioteca. La casa natal de Sarmiento fue el primer monumento histórico nacional de la Argentina y fue declarado por ley nacional el 7 de septiembre de 1910, abriendo sus puertas el 4 de abril de 1911 como Museo Casa Natal de Sarmiento. Cuando entramos, lo primero con los que nos topamos es con la famosa higuera, en donde Paula Albarracín, la madre de Domingo Faustino Sarmiento, hacía sus tejidos en el telar bajo la sombra de dicho árbol. En la realidad, esta no es la verdadera higuera, es una nueva higuera que se hizo con un brote de la higuera original. Aquí, una estatua de Paula Albarracín, la madre de Sarmiento. Y aquí podemos ver el telar original que Paula Albarracín usaba para sus tejidos. El museo y la biblioteca de Sarmiento preserva y exhibe la casa materna, los objetos y el mobiliario de la familia Sarmiento Albarracín. Hola, buenas tardes. ¿Está la cama de Sarmiento? Sí. ¿De chico o de más grande? Es su cama de cuando fue presidente. Cuando fue presidente Sí. no era muy alto, ¿no? Mide 1,90 la cama. Ah, Que no parezca. parece más chiquita. Mirá, la cama de Sarmiento. ¿Y estos eran los muebles de la habitación? ¿Cómo? ¿Estos son los muebles originales de la habitación? Sí. Gracias. Ahora pasamos al sector de la cocina, comedor
Vemos algunos enseres de cocina auténticos de aquella época. Los muebles originales y la mesada de cocina con su correspondiente campana para ventear el humo, y paredes con 40 centímetros o 50 de espesor, como se hacían las casas de antes, seguramente de adobe. En el gran patio atrás de la casa encontramos un busto de Domingo Faustino Sarmiento e infinidad de placas recordatorias que lo homenajean, placas de intendentes, gobernadores y presidentes de toda la Argentina a través del tiempo. Los viejos pupitres, que los que tenemos más de 50 usamos cuando éramos chicos en el colegio, ya no se ven. Dentro de la casa natal está la biblioteca, que a través de los años difunde el legado político y cultural de Domingo Faustino Sarmiento y a la vez pone en valor saberes, prácticas, modos de vida de la región de Cuyo en la primera mitad del siglo XIX y que tienen continuidad en el presente. La entrada al museo es gratuita, está abierto de martes a domingo a partir de las 9 de la mañana. Hacen horario corrido hasta las 8 de la noche. Bueno amigos, estamos llegando al final del video. Nos despedimos de la casa de Sarmiento y de la provincia de San Juan. Disfruté mucho de este recorrido, espero que ustedes también, y fue un placer tenerlos de acompañantes. Si les gustó el video denle like, compártanlo, suscríbanse al canal, eso me ayuda mucho. Y bueno, un gusto caminar con ustedes. Gracias, un placer, hasta la próxima.